Hola, muy buenas tardes. Como siempre, es un placer darles la bienvenida a su emisora www Enciende una Luz. Aquí tu amiga Lorena Malfavón. Te da las gracias por estar aquí acompañándonos en tu programa En tu Presencia, que se transmite desde el estado de Utah. Y recordemos que esta es una programación con la finalidad de tocar tu corazón, con la finalidad de aprender juntos, conocer de la palabra, tener enseñanza y estudiar y sobre todo convivir juntos y compartir. Pues me da mucho gusto nuevamente de poder estar con ustedes en los dos últimos programas, martes, no he estado en la, dando mi clase porque estoy en la escuela. He estado en clases, en pruebas y es un curso intensivo que me ha tomado un poquito de tiempo y más porque mi idioma principal es el español y lo estoy tomando en inglés y no es por la traducción, sino es por la memorizar de palabras que, pues no es lo mismo el español que así como lo dices, lo lees, lo escribes. En inglés lo lees de una manera, lo dices de otra y lo traduces de otra, entonces como que, pues no es mi idioma, ¿verdad? Pero ahí estamos trabajando y le quiero dar gracias a Dios porque ya pasé una prueba, el sábado es mi última prueba y de ahí ya me voy al estado a hacer mi prueba para la licencia. Voy a estudiar estudié para trabajar en hospitales y en centros de rehabilitación y con gente mayor ayudándolos. Y hasta aquí Dios me ha ayudado, me ha llevado de su mano. Y quiero darle gracias a Dios porque sé que han estado orando. Y después le voy a pedir ayuda en oración para cuando me toque mi prueba como unas 2, 3 semanas. Y mañana tengo una entrevista ya para trabajar en un hospital. Y primero Dios, yo sé que Él me ha estado abriendo puertas porque el propósito de Él, que yo esté aquí, se está cumpliendo. Y son muchas cosas más que compartiré después con ustedes. Pero esto lo tenía que decir, que esa es la causa por la cual no he estado en la programación. Y también quiero, pues, dejarles saber que cuando uno de los que estamos en el cuerpo de Cristo aquí trabajando en la radio, se duele, nos dolemos todos y sabemos que nuestra hermana Sarita perdió a su hermano y que hemos estado todos unidos orando. Sigamos orando para que ella pase su duelo y Dios le dé la paz a ella y a su familia. También leí hoy en la mañana de carrerita, no es que no quiera estar ahí metida, pero como les digo, ando en entrevistas, ando en la escuela llevando papeles. Y hoy en la mañana me metí un ratito en lo que antes de entrar a una entrevista y hacer mi prueba y me di cuenta que también estaban pidiendo oración por el hermano de uno de los integrantes. Me uní a la oración, a todas las oraciones ahí estoy unida, tratando de hacer un poco parte de, porque como lo dije, se duele uno, nos dolemos todo. También doy gracias porque sé que han estado orando por mi hermana Amparo y sabemos que Dios está trabajando con ella y que ahí la tiene acostadita y reposando porque ahí es donde el Señor le está hablando. Y cuando se levante, se lo van a levantar con poder, con gracia, y si ha dado el 100, aquí va a dar el 200. Y sabemos que Dios tiene propósitos. Bueno, pues en esta tarde, después de todo lo que me robé de tiempo, vamos a dar nuestra clase de... Esta tarde vamos a hablar de la paz. Y vamos a hablar lo que es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Más bien vamos a desglosar un poquito lo que es el fruto. Y hay algo en el dominio propio y es algo que nos permite uh, tener control sobre las cosas y dominio propio sobre nosotros mismos que es algo que es muy difícil de controlar.
el dominio propio de nosotros mismos. Es un monstruo que a veces existe dentro de nosotros y nos es difícil controlar y retener la lengua, ¿verdad? Pero hay algo que ese es el dominio propio que a veces no lo podemos dominar o no lo podemos controlar, pero hay algo que Dios pone en las escrituras que no es un don ni es un atributo, ni es atribuido como un regalo, sino que lo da, Él le da un nombre diferente y a esto le llama el fruto. Y vamos a Gálatas 5, 22, 25 y vamos a leer esto que dice así, ¿verdad? Gálatas, si ya lo tienes, 5 22, perdón, 5 22, 25. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿No? Dice, sabemos que ya lo hemos escuchado antes muchas veces, lo hemos escuchado de que debemos de dar fruto, que tenemos que dar fruto, que cuáles son los frutos del Espíritu. Pero aquí vamos a ver aquellas palabras con las que se califican estas cualidades, ¿verdad? Y como dice aquí, miren, si lo desglosamos un poquito, dice, más el fruto del Espíritu es amor. Entonces vamos a definir lo que es un fruto. Un fruto es algo que nace, que tiene un proceso el cual no puede ser alterado y que en una planta se tiene o no se tiene. Es un proceso que no podemos nosotros alterar y a veces la planta lo tiene o no lo tiene, que son los frutos, pero casi todas las plantas tienen el fruto, ya sea de flor o sea de su fruto natural. Vamos a suponer que tú tienes una planta, la cuidas, la abonas, le cantas, porque yo también le he cantado a las plantas, le pones música y la vas teniendo poco a poquito, la sacas al sol, poco a poquito si la ves marchitas dices, bueno, le eché demasiado agua, la dejé demasiado afuera en el sol. Te percatas de tener cuidado de ella, la limpias del polvo y la vas teniendo bonita. ¿Y qué va a hacer de esta planta con el tiempo? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a dar su fruto. Va a dar su fruto con el tiempo, por el cuidado, por el abono que tuviste, tiene un proceso y va a dar un fruto a su tiempo. ¿Y qué es el fruto que va a dar? El que más te guste a ti, ya sea mango, naranja o plátano, manzana, es algo que tú sembraste y va a dar su fruto. Tú esperaste, la cuidaste, la alimentaste con agua, le pusiste sus nutrientes, entonces te va a dar su fruto. Solo que tengas plantas de plástico, pues no te va a dar nada, ¿verdad? Porque hay gente que en realidad no sabe cuidar las plantas y pone una de mentiritas para no estar gastando o para estar muy ocupada para tener el cuidado. Y hay plantas de plástico muy naturales que se ven muy bonitas, pero ahorita estamos hablando de las plantas vivas. Y si a ti te gustan las flores, pues también ella te va a dar a su tiempo la flor, ya sea un rosal, ya sea un lirio, ya sea un clavel, pero sabemos que ese es un proceso natural que existe en la planta. Pero aquí vamos a hacerte, o te voy a hacer una pregunta. ¿Es algo o hay algo que tú puedes hacer para que esa planta dé fruto antes de tiempo? Hay algo, existe algo, tú crees que existe algo
para que esa planta te pueda dar el fruto antes de tiempo, o que en vez de mango te dé manzanas, o que en vez de plátano te dé uvas, o la puedes quizás tú alterar para que dé un fruto enorme. No hay cómo alterarla. ¿Por qué? Porque está en la genética de la planta. No hay alteración para que dé algo más grande o para que aceleres el proceso. No hay cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque está en la genética ya de la planta. Es como este fruto que se narra en el Espíritu, se narra en Gálatas. Ahí no hay ley para alterarla. ¿Por qué? Porque dice más, el fruto del Espíritu es amor, no lo vamos a alterar. Ya es el fruto del Espíritu. Y no podemos alterarlo. No hay ley que pueda alterar eso que ya está escrito en la palabra de Dios. Vamos a ver el Mateos 21, 18, 19. Vamos al libro de Mateos 21, 18, 19 y dice así. Dice, por la mañana, vamos a ver una que está escrito aquí, vamos a una enseñanza, dice. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, Cristo. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Qué es lo que dijo aquí Jesús? Nunca jamás nazca de ti fruto. Aquí vamos a ver el punto número 1. Si no cuidas tú tu planta, se seca, y si se seca no da fruto, y si no da fruto, ¿para qué sirve? ¿Qué es la planta que existe dentro de ti? ¿Qué fruto tienes? ¿Qué fruto o qué frutos tienes tú que cuidar y alimentar dentro de ti? Punto número 2. ¿Qué es lo que Jesús tenía en esta lectura que acabamos de hacer? Hambre. ¿Y qué vino a buscar? Algo que comer en la higuera. Y no lo encontró. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús a la higuera? Nunca más nazca de ti fruto. La maldijo. Nunca más, porque fue hacia ella porque tenía hambre, buscando, tratando de encontrar algo que saciara su hambre y no encontró nada. ¿Por qué? Porque él sabía que esa era una planta que que daba fruto y él esperaba fruto de esa higuera. Y no encontró fruto y la maldijo. Pongamos mucha atención en esto. Necesitamos dar fruto. Necesitamos nosotros dar fruto. No vaya a ser que un día nos crucemos con Jesús y se acerca a nosotros y vea que no hay fruto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? Nosotros necesitamos dar fruto. ¿Por qué es tan importante que haya fruto o demos fruto? ¿Por qué tú crees que es tan importante? ¿Sabes por qué? Porque allá afuera la gente está esperando ver en ti y en mí fruto. La gente está esperando en ti y en mí ver fruto. Si no, o siempre está, si no, o siempre está esperando a ver cómo reaccionas. ¿Por qué? Porque quieren ver en ti un fruto. Y si no, vamos a calarla. Solamente porque saben que eres cristiano. Y siempre va a venir alguien a tratar
de intimidarte y te va a probar, pero no lo que está probando, quiere ver tu fruto. Y siempre van a estar reaccionando, por ejemplo, a ver el hermanito o al cristianito. Hay que preguntarle, a ver cómo responde, a ver qué tan sabio es, a ver qué respuesta nos da acerca de esto. Siempre están tratando de cuestionar, ¿verdad? Y siempre están picándola con pullita. Cuéntale el chiste morboso, a ver cómo reacciona. La gente siempre está esperando ver en ti el fruto que tú das. ¿Por qué? Porque ellos quieren tomar o arrancar de ti ese fruto. ¿Y por qué? Porque quieren saber, fíjate, vamos, tú cuando agarras un árbol, lo ves, te dejas llevar por el color, te dejas llevar por la textura, simplemente un duraznito. Cuando lo ves colgadito ahí, el color medio amarillito, y a veces lo muerdes y está duro. ¿Por qué? Porque no está maduro todavía, ¿verdad? Entonces la gente siempre va a ver nuestra reacción, si hay una madurez, si estamos listos para contestar o si estamos a la expectativa de lo que van a decir de nosotros. ¿Por qué? Porque la gente siempre quiere arrancar de ti el fruto. Y siempre van a estarte criticando, van a estar diciendo, a ver, muéstrame tu paciencia, tu benignidad, tu paz. Quieren ver cómo vas a reaccionar en la tribulación o quieren ver cómo vas a reaccionar en la tormenta. Todos están esperando ver. Recordemos que siempre nosotros primero nos ven, después nos escuchan. Primero nos ven y después nos escuchan. Y eso es normal. Si tú dices que eres cristiano, te van a ver. Y si no dices que eres cristiano, se te va a notar. Si realmente eres cristiano, entonces te van a ver. Y después van a ver si eres de los que andas bien vestidito, peinadito, y después te van a escuchar hablar. Siempre vamos a ser vistos y después vamos a ser escuchados. ¿Por qué? Porque siempre nos están esperando a ver qué es el fruto que damos. Recordemos que son como Santo Tomás, ver para creer. Entonces, están a la expectativa de nuestras reacciones. Entonces, si no atendemos nosotros a este fruto interno de la planta que tenemos dentro de nosotros, que es el espíritu, se seca. Entonces nosotros nos vamos a secar. ¿Y qué va a ser de nosotros? Vamos al capítulo de Mateo 21:20. Y dice, viendo esto, fíjense lo que aquí dice, porque vamos a volver cuando en el momento que Jesús maldijo la higuera, dice, viendo esto, después de que la higuera se secó, sus discípulos dijeron, viendo esto, sus discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Jesús les respondió y les dijo, de cierto os digo que si tuvieran fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces, le preguntaron, Jesús, ¿cómo se secó la higuera? Ellos estaban sorprendidos de ver cómo la higuera se había secado tan solo con el poder de la palabra. Jesús respondió, si tú tuvieras fe y no dudaran del poder de Dios, pero vamos a ver la pregunta
que ellos hicieron. Aquí preguntaron por la fe o por la higuera, porque Jesús les respondió, de cierto os digo que si tuvieran fe y no dudares, no les dijo, se secó por eso y esto y todo otro. Ellos preguntaban por la higuera. ¿Y por qué por qué Jesús les dio otra respuesta? ¿Sabes por qué? Porque aquí Él dio dos enseñanzas. Enseñanza número 1, tenemos que llevar fruto. Hay que llevar fruto. La higuera se secó porque no llevó fruto. Nosotros tenemos que llevar fruto porque una planta sin fruto no sirve. Número 2, enseñanza número 2. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Y si nosotros tenemos fruto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener fe. Y eso lo vemos en Mateo 17:20. Dale unos para atrás tantito. Mateo 17:20. Y dice así. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Por vuestra poca fe. Entonces aquí, ¿qué tenemos? La número 1 que dijimos que era, que nosotros teníamos que dar fruto, ¿verdad? La enseñanza número 1 era dar fruto. La enseñanza número 2, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Y nosotros tenemos que tener el fruto de la paz. Tenemos que tener el fruto de la fe. Y si tú das fruto de amor, paz, paciencia, estás brotando frutos del Espíritu Santo. Entonces, si tú estás brotando frutos del Espíritu Santo, que son amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, entonces eres un hijo y en tu genética está. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios y está en tu genética. Pero recordemos que hay frutos opuestos. Hay frutos opuestos a esto, que viene siendo lo contrario, y lo vemos en Gálatas 5:19. Vámonos a Gálatas 5:19. Y dice así, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Verdad? Esas son las cosas opuestas. Pero recordemos algo, que las cualidades que vienen de parte de Dios se les llaman fruto. Las cualidades que vienen de parte de Dios se les llaman fruto, porque el fruto nace, crece dentro de ti y está disponible para ser tomado. Y la contraparte o la parte contraria se le llama obras de la carne. ¿Por qué no se les llama el fruto del mal? ¿Por qué se les llama obra? Porque el fruto nace dentro de ti y es algo natural y brota. Y para una obra
nosotros trabajamos. Discúlpeme, tengo que bajarle mi teléfono porque está entrando. Disculpe. Para una obra, nosotros trabajamos. Las obras de la carne siempre a las obras de la carne siempre nos dedicamos, nos preparamos cuando vamos a hacer una obra. Buscamos material, la forma de hacer las cosas, la secuencia. Como ejemplo, para este estudio estudié para la obra, para poderla ejecutar. Pero el fruto del Espíritu Santo está dentro de ti y nace naturalmente. Y para que nosotros podamos tener este fruto del Espíritu Santo, necesitamos tener una relación personal e íntima con Dios. Gloria a Dios, aleluya, me gozo. Porque para yo poder tener este fruto del Espíritu, necesito tener solamente una relación personal e íntima con Dios. ¿La tienes tú? Vamos a ver unos ejemplos del Espíritu y de la obra. Por ejemplo, cuando tú vas manejando o cuando vas caminando y se te atraviesa un carro, ¿qué es lo que haces? Tú vas bien y de repente un carro se te mete, ¿qué es lo que haces? ¿Señales con la mano? ¿O avientas sapos y culebras por la boca? ¿O te metes en la obra y actúas en la obra? Pero el fruto del Espíritu, ¿qué es lo que haces cuando se te atraviesa algo? Señor, dame paciencia, pero mucha paciencia para no usar la mano. ¿Es cierto? Es lo que hacemos. No quiero, enséñame a amarlo, Señor. No quiero levantar mi mano, no quiero decir nada, Señor. Bendícelo. Porque se atravesó, tal vez él lleva más prisa que yo. Enséñame a amarlos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos en la obra, que es el fruto de la carne. Dame paz, Señor. Dame paz para no actuar en la carne. Ayúdame a actuar en el Espíritu y amarlo como tú lo amas, porque tú también a Él lo amas, Señor. Pero recordemos que nosotros tenemos la paz de Dios. Pero ¿qué pasa cuando estamos en medio de la aflicción? ¿Qué pasa? Vamos a Juan 14, 27. Señor, gracias. Juan 14, 27. ¿Qué nos dice Juan 14, 27? Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Ah? ¿Dónde encontramos nosotros la paz? En el Señor. ¿Por qué? Porque dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengamos miedo. No tengamos miedo. No tengamos miedo, ni nos aflijamos. El Señor nos ha dado la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice en Juan 16, 33, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí. Yo he vencido al mundo. ¿En dónde encontramos la paz? En Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el mundo vamos a tener aflicción, pero recordemos que Él ya venció al mundo. Este es un fruto, la paz. ¿Por qué? Porque Él no la dejó. Aquí lo dice muy claro. Mi paz os dejo y mi paz os doy. Lo dice muy claro en 14:27. No la doy como el mundo da. El mundo te da la paz, pero es temporal. Pero la paz de Dios es para siempre.
Dice que es para siempre, que no nos turbemos. ¿Cómo reaccionamos nosotros en la tribulación y en la angustia? Yo hace poquito, hace unos días, andaba muy angustiada. Duré 2, 3 días sin poder dormir. Cosas personales, cambios normales. Y andaba afligida. Y de repente me fui a caminar y el Espíritu me dijo, en tu angustia búscame. En la angustia clamé al Señor. En mi debilidad su poder se manifiesta. Él trae contentamiento a mi alma. Él lo dijo y Él lo va a hacer. Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Él no es hijo para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, yo debo de vivir con esa esperanza de que Él lo dijo y Él lo prometió. Solamente tengo que recordarle, Señor, ¿pero qué hago? ¿Me voy a la paz que el mundo me da temporal? No, tengo que buscar la paz que Él me dio, la paz eterna. ¿Y dónde la voy a encontrar? En momentos de angustia, me voy a ir a mi rincón y voy a pedir y a clamar. Mi Señor, me siento así. ¿Por qué? Porque Él me va a dar la respuesta. No me la va a dar el hombre, primero me la va a dar Él. Y luego va a poner quién para que me ayude. ¿Quién? Para que se una conmigo y seamos uno en el mismo sentir espiritual. Porque donde 2 o 3 están, el Señor está presente. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que buscar la paz de Dios. Hay que buscarla. ¿En dónde reposa tu paz? ¿Te has preguntado tú en dónde reposa tu paz? ¿En tus bienes? ¿En lo que tienes? ¿En tu trabajo? Nomás una cosa te voy a recordar. En lo que tú tienes no te lo vas a llevar. Ni aún en los zapatos más bonitos, ni el reloj que más te guste, te lo van a poner ese día. No te lo vas a llevar. En tu trabajo no eres indispensable. Hay alguien más que lo pueda hacer. Tu paz tiene que estar incrustada y enraizada, cimentada, fortalecida en la salvación que trae Jesucristo. Ahí es donde debe de estar tu paz. Ahí es donde debe de estar tu paz. En la salvación que trae Jesucristo. Nosotros o tú no puedes permitir que la situación o la tormenta que estás pasando, aunque el panorama no se vea claro, tú puedes tener paz, porque la palabra de Dios dice, aquí está escrito en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Tú puedes tener paz en medio de la tormenta, y es más, hay una canción, paz en medio de la tormenta. Tú puedes tener paz. ¿Por qué? Porque hay promesas, hay propósitos, hay planes. No es casualidad. Hay un porqué en el Señor. Cuando nosotros perdemos la paz, nos comparamos empezamos a renegar, nos comparamos con otras personas, empezamos a renegar y perdemos el enfoque. ¿Y qué pasa? Hacemos a un lado las enseñanzas y perdemos la oportunidad de escuchar a Dios. Cuando nosotros perdemos la paz, perdemos el enfoque por el cual estamos aquí. Perdemos el enfoque del propósito de Dios en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que estar en todo momento, perdón, ¿cómo te lo puedo decir? En todo momento buscando dentro de nosotros el fruto del Espíritu,
viendo que nosotros cuidemos ese fruto, alimentándolo con la palabra de Dios, con oración, con ayuno, es muy importante ayunar. ¿Por qué? Porque en el ayuno vas a encontrar la respuesta, vas a, vas a, vas a doblegar todo lo que la carne quiere tomar control de tu vida. Y en la oración vas a encontrar la respuesta a la necesidad. El ayuno va a romper yugos, pero en la oración vas a encontrar la respuesta a la necesidad. En la oración, ahí doblando rodillas, vas a encontrar la respuesta a la necesidad. Vas a encontrar la paz que necesitas, el consuelo, la fuerza, la fortaleza, la entereza, el denuedo que lo perdemos. ¿Por qué? Porque perdemos la paz, que es el fruto del Espíritu. Perdemos el enfoque. Perdemos la oportunidad de escuchar a Dios, como lo vemos en Marta y María. Marta estaba afanada. Marta estaba afanada, mas sin embargo María estaba de rodillas ahí en las piernas de Jesús escuchando la enseñanza. Pero Marta estaba afanada. Jesús no había ido a comer, Jesús había ido a alimentarla. Pero ¿qué estaba haciendo Marta? Afanada en la cocina. Y todavía viene y reclama. ¿Y qué le dijo el Señor? Marta, Marta, afanada estás. María ha escogido la mejor parte. Fíjate, ¿tú estás escogiendo la mejor parte o estás afanado? Ahí había un problema de prioridades. ¿Por qué? Porque la prioridad de Marta era atender a Jesús. Y la prioridad de María era escuchar, porque no todos los días se le presentaba esa oportunidad de escuchar a Dios. No todos los días de escuchar a Jesucristo. No todos los días se le presentaba esa oportunidad. Recordemos que todo pasa, todo pasa, es un día a la vez y el día de ayer no es el día de hoy, el día de hoy no va a ser el día de mañana. Tenemos que aprender del ayer, vivir el hoy y disfrutar el mañana con las enseñanzas del ayer. Pero hay algo que no pasa y nunca va a pasar. Y que todos la vamos a vivir, y eso es la muerte. Y eso es la muerte. Y eso sí nos puede robar la paz. ¿Por qué? Porque nos puede robar la paz porque a veces no sabemos o no saben dónde van a pasar la eternidad. Y eso es causa de que te robe la paz. El no saber dónde vas a pasar la eternidad. Pero es algo que todo lo vamos a vivir y es imposible quitarlo de parte de la vida. Es parte de la vida como la parte de la vida de la planta. Crecer, florecer y morir. Es parte de la vida. Tenemos que entender que nosotros deben hacer fruto de parte de Dios, fruto de paz, que si confiamos en Él vamos a cruzar al otro lado, no importa la tormenta, confiemos en Él, que vamos a cruzar al otro lado, que no importa la circunstancia. Dice en Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué es lo que nos pide? Que nosotros llevemos fruto. Debemos de llevar fruto. Debemos de llevar su palabra. Debemos de llevar las buenas nuevas del Evangelio. Debemos de llevar al debilitado a que se fortalezca en la palabra de Dios. Debemos de llevar al enfermo a que sane. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer y hoy.
que tenga sanidad espiritual primeramente para que pueda tener la sanidad de las bendiciones y milagros que Dios hace. Debemos de llevar al débil para que sea fortalecido. Debemos de llevar a la viuda para que sea llena de la gracia de Dios y Él pueda llenar esos vacíos que dejó la muerte del ser querido. Busquemos de Dios porque Él es el que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nadie nos puede dar la paz. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos algún problema? Lo llevamos ¿a dónde? Al Facebook y lo anunciamos. ¿Para qué? Para que todo el mundo vea que no. Llevémoslos a los pies de Cristo. Llevémoslos a los ancianos de la iglesia para que nos pongamos de acuerdo y oremos. Para que nos pongamos de acuerdo y oremos y se suceda el milagro, porque 2 o 3 están de acuerdo. Dejémonos de buscar la paz del mundo. ¿Por qué? Porque la paz del mundo es momentánea. El gozo del Señor es nuestra fuerza y nuestra fortaleza, nuestro punto de auxilio. El gozo del Señor. Busquemos de Él diariamente. Demos frutos, seamos árboles plantados y cimentados en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que demos buen fruto. Recordemos que vuestro gozo es cumplido porque Dios habla nuestras vidas. Y Él quiere que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza y sea cumplido en nosotros. Debemos de amarnos los unos a los otros. Debemos de ayudarnos los unos a los otros. Debemos de ver el uno por el otro. No debemos de ver por nosotros mismos nomás. Y el quedar bien con el mundo. Tenemos que quedar bien con la familia en Cristo. En nosotros mismos y dar ejemplo a aquellos que no conocen del Señor, que el verdadero fruto de Dios es el que Dios ha depositado en nuestro corazón, los frutos del Espíritu. Esos son los frutos que nosotros debemos demostrar. Tenemos que ser una vid verdadera delante de los ojos de Dios. Vamos a orar, vamos a poner delante de Dios todas las peticiones que se levantan diariamente en las mañanas, que se ponen para todos los que estamos en la radio. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque sabemos que Dios tiene algo grande para nuestras vidas y vemos cómo unos y otros hemos sido pues no vituperados, ¿verdad? Pero hemos sido movidos espiritualmente y cuando estamos en la zona de confort y nos movemos un poco, si no estamos listos, nos incomodamos, ¿verdad? Nos incomodamos y a veces nos alteramos, pero demos el fruto de paz que Dios quiere que demos. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre. Gracias, Señor, porque has sido tú hablando en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque siempre estás al pendiente de nosotros, nunca nos dejas. Siempre has estado ahí, Señor, desde el momento, Señor, que vinimos a tus pies, Señor, y te entregamos nuestras vidas, Señor, y nuestro corazón, Señor. Tú has estado con nosotros, Padre. Gracias, mi Rey. Gracias por las tribulaciones, gracias por las angustias, gracias, Señor, por las muertes, gracias, Señor, porque esas cosas, Señor, nos hacen crecer más y nos hacen valorar, Señor, tu amor, Señor, y nos hacen crecer, Señor, y creer en tu palabra, Padre eterno, que tú tienes planes de bien y no de mal sobre nuestras vidas, Padre. Yo pongo delante de ti, Señor, cada petición de cada radio oyente, Padre,
del personal que trabaja en la radio, Padre. Yo la pongo delante de ti, Señor, y me pongo de acuerdo porque dice tu palabra, Señor, que donde 2 o 3 están presentes, tú estás presente, Señor. Y yo me uno, Padre, a cada petición, Señor, sabiendo, Señor, que tú eres el mismo Dios de hoy y de siempre, Señor. Que eres tú, Señor, el que vas a hacer, Señor, las cosas, Señor, a tu manera y a tu tiempo, Padre. Danos la paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, para saber esperar a tu tiempo, mi Rey. Gracias por el amor tan infinito que nos tienes, Padre. Yo bendigo, Padre, a cada radio oyente, Señor. Yo te pido, Señor, que si hay necesidad económica, Señor, espiritual, de salud, Señor, que seas tú supliendo, Señor. Aún trabajos, Padre, suple, Señor, las necesidades, Padre. Abre las puertas a trabajos, Padre. Abre las puertas a nuevas oportunidades, Padre. Y aquel Señor que se siente falto de ti, Señor, llénalo, llénalo de tu gracia, llénalo de tu amor, de tu paz y tu misericordia, Señor. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, sea derramada desde la cabeza hasta la planta de los pies, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este día, Señor. Te amamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, Señor, y lo levantamos muy en alto, Señor. Y te damos gracias, Señor, por poder ser parte del cuerpo tuyo, Padre, por poder dar frutos de bien, Señor, y no de mal, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Renueva las fuerzas, Señor, aquel que se sienta débil, Padre. Renueva, Señor, de tu gracia, Padre. Trae gracia, Señor. Trae de nuevo, Señor, para hablar tu palabra, Padre eterno. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues creo que este estudio se ha terminado. Eh, Sé que debe ser 1 hora, pero Dios tiene control y me da gusto haber compartido con ustedes. Créanme que me gozo y me lleno porque al compartir a ustedes yo también me está hablando el Espíritu a mí y necesitaba ya dos clases de no darla, pues ya me hacía falta, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque ah, me da la gracia para estudiar un poco, y aunque estoy estudiando otra cosa, pero me tengo que darle prioridad a lo que es prioridad y cumplir con lo que Dios demanda de nosotros, de llevar su palabra y de ministrar y de no cansarnos de hablar de Él, de sus maravillas y lo que Él hace diario con nosotros. Yo le doy gracias a Dios y le pido que estemos unidos en espíritu y, y en verdad en Él, ¿verdad? Y que no echemos en saco roto los frutos del Espíritu. Demos los frutos del Espíritu. No actuemos con la obra de la carne, sino actuemos con el Espíritu de Dios, porque solamente tenemos una oportunidad para hablar el bien, porque a veces no queremos hablarle a esa persona o no se nos hace tan importante como para decir lo que Dios es y perdemos esa alma. No perdamos la oportunidad de dejar saber lo que Dios hace en nuestras vidas. Yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad y por estar aquí y porque sé que algo bueno viene para todos nosotros si creemos, ¿verdad? Gracias, que Dios me los bendiga y sigamos unidos y no dejen de escuchar esta emisora, Radio Enciende una Luz. Los espero el próximo martes aquí en su programa En tu presencia. Tu sierva y amiga Lorena Malfamón se despide de ti con mucho cariño y que Dios te bendiga. Te deseo lo mejor y que la paz que sobrepasa todo entendimiento siempre perdure dentro de ti. Los amo. Dios los bendiga. Amén. Gracias.